Ya se ve, ¿verdad? Sí, pero me veo yo. Listo. Listo, ya se ve. Muy Listo. bien, adelante. Bueno, nosotros, Natael y yo, Miriam, vamos a presentarles los neurotransmisores que son GABA y glutamato. Ujú. Bueno, pusimos un poquito de la introducción para ver qué era un neurotransmisor y encontramos 5 puntos para definir qué es un neurotransmisor. Y dice que el primer punto, la síntesis de la molécula debe tener lugar en el interior de la neurona. Como segundo punto, el almacenamiento de la molécula tiene lugar tiene que estar en la terminación nerviosa antes de su liberación. Ujú. También la liberación de la molécula en la terminal presináptica tiene lugar como respuesta a un estímulo apropiado, como un potencial de acción, la existencia de unión y reconocimiento a la presunta molécula neurotransmisora en la célula diana postsináptica, así como la presencia de mecanismos para la inactivación y finalización de la actividad biológica del neurotransmisor, como ya hemos estado viendo en los anteriores. Y bueno, en este caso, el glutamato y el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, estos van a tener una clasificación y estos van a entrar en la clasificación de aminoácidos. Y ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, pues como ya les habíamos dicho, los 5 puntos que debe tener el neurotransmisor, y entonces un neurotransmisor dice que se encarga de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de un mecanismo llamado sinapsis. Eso es como que lo de la sustancia. Ok. La siguiente. Y pues vamos a empezar con el glutamato. Bueno, Adelante. el glutamato es el principal transmisor excitador que va a estar presente en el cerebro y en la médula espinal, y se ha calculado que interviene en un 75% en la transmisión de los impulsos excitadores en el sistema nervioso central. Para este vamos a tener dos vías que intervienen en la síntesis, que va a ser una en donde el cetoglutarato alfa producido por el ciclo de Krebs se va a convertir en glutamato por la enzima GABA transaminasa. Aquí. Y la segunda vía en donde el glutamato va a ser liberado por la terminación nerviosa hacia la hendidura sináptica mediante una exocitosis que va a ser dependiente de calcio, esto también ya lo hemos estado viendo, y va a ser transportado a través de un transportador de recaptación de glutamato hacia la glía, en donde va a ser convertido en glutamina por la enzima glutamina sintetasa. Esta glutamina se va a difundir de nuevo hacia la terminación nerviosa, donde se va a... aquí está, donde por la enzima glutaminasa, entonces sí, nos va a producir el glutamato. Aquí les puse un poquito de dónde sale por el ciclo de Krebs. Y bueno, esto ahorita se lo voy a explicar más con una imagen. Entonces, en esta imagen que pueden ver, va a pasar lo que les dije sobre la segunda vía, en donde el glutamato va a ser liberado, por la terminación nerviosa hacia la hendidura sináptica mediante la exocitosis, que ya sabemos que depende del calcio, y va a ser transportada a través de un... estaba aquí. De un transportador de recaptación de glutamato hacia la glía, en donde va a ser convertido en glutamina, aquí, por la enzima glutamina sintetasa. Y esta glutamina se va a difundir entonces hacia la terminación nerviosa, donde se va a volver a hidrolizar. Esta se va así. Y esto va a ser por la enzima glutaminasa, volviéndose entonces nuevamente el glutamato que se va a volver a almacenar en las vesículas. Y entonces una vez que ya está ahí, pues se va a ir acumulando en estas vesículas presinápticas. Ok.
Sobre el glutamato, entonces vamos a tener estos 3 receptores de glutamato. Va a actuar sobre receptores tanto ionotropos como metabotropos del sistema nervioso central. Estos 3 que les puse ahí son ionotropos. Bueno, aquí tienen el nombre, está larguísimo, pero bueno, les vamos a llamar AMPA y NMDA, que son los principales. Entonces, en el MDA va a ser importante esta imagen que les puse aquí, ya que la glicina va a facilitar su función al unirse al receptor, como se ve acá. Y de hecho, esta unión a glicina va a ser esencial para que el receptor responda al glutamato. Entonces, cuando el glutamato se une al receptor MDA, se abre, pero cuando los potenciales de membrana son normales, este conducto va a estar bloqueado por el magnesio extracelular y este bloqueo se va a eliminar cuando la neurona se despolariza, pero también se los voy a enseñar en la siguiente imagen. Aquí en estos cuadritos les puse más o menos lo que pasa dependiendo de los receptores. Por ejemplo, la liberación del glutamato y su unión a los receptores AMPA o incluso al kainato va a permitir principalmente la entrada de sodio y la salida de potasio, lo que va a contribuir a las respuestas postsinápticas excitadoras rápidas. Y la activación del receptor NMDA va a permitir la entrada de cantidades relativamente grandes de calcio junto con el sodio. Básicamente, la activación de estos receptores va a abrir canales iónicos o activar segundos mensajeros. En la mayoría de los astrocitos, el glutamato va a producir despolarización al aumentar la permeabilidad del sodio. Y ya como un poco más junto para que ya vean ahora sí qué pasa, vamos a tener que va a llegar la señal eléctrica y cuando llegue entonces la corriente de cationes de cargas positivas para estimular a la célula se va a despolarizar. Entonces entrará calcio y el neurotransmisor, perdón, es que ya está súper rayado aquí. Y entonces el neurotransmisor va a ser liberado al espacio sináptico, como ya les había dicho, y una vez ahí va a poder seguir 3 vías. Que va a ser esta de aquí. Déjenme ver si puedo borrar. No puedo borrar. Que es la recaptación glial. O que continúe y el neurotransmisor actúe sobre los receptores de la neurona, que ya vimos cuáles son. Y entonces, cuando el neurotransmisor es recaptado por el astrocito, se utiliza también un contransporte, que este también ya lo vimos en el anterior, de sodio glutamato. Es decir, en el exterior, como ya sabemos, va a haber una mayor concentración de sodio que va a pretender entrar en el interior de la célula. Entonces, el astrocito va a aprovechar esta entrada de sodio para arrastrar consigo al glutamato. Este va a entrar a través del receptor llamado, aquí medio se alcanza a ver, EEAT, que estos son transportadores excitatorios de aminoácidos, son siglas en inglés. Y entonces, una vez que el glutamato ya está dentro, va a pasar a glutamina a través de la glutamina sintasa, que ya también la vimos. Y entonces, este reciclaje que va desde aquí el glutamato, pasa hacia acá, y luego la glutamina vuelve a pasar hacia acá, va a representar aproximadamente un 40% del glutamato que se está liberando. Este reciclaje es muy importante porque si no funciona de manera adecuada, se va a empezar a acumular el glutamato afuera y este puede resultar tóxico para la célula por un mecanismo que se llama excitotoxicidad. Es decir, que se va a acumular todo este glutamato en este espacio. Y bueno, leí que era el agente causal de enfermedades como el Alzheimer, el Huntington o la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, la otra vía entonces sería cuando actúa sobre receptores en la neurona postsináptica. Entonces,
Ya vimos que los ionotrópicos van a estar acoplados a canales iónicos, que va a ser el AMPA y el NMDA. O también tenemos los metabotropos, que van a ser los que van a estar acoplados a segundos mensajeros. Bueno, en este caso, pues vamos a ver estas de aquí, que son las que les comenté que me mencionaba que eran como las más importantes. Entonces va a llegar glutamato al receptor y se va a acoplar a este, abriendo los canales, y entonces, una vez que se acopla, vemos la entrada también de sodio. Al entrar estas cargas positivas, la neurona posináptica se va a despolarizar. Y en consecuencia, esta molécula, que ya también se los había mencionado, solo que no se los había puesto, aquí más o menos se ve, la molécula de magnesio que estaba ahí. Si se acuerdan, les había dicho que estaba bloqueando el canal. Entonces, una vez que sucede esto, se va a liberar y va a entrar calcio. Cuando hay un aumento de calcio intracelular, se va a acoplar a los segundos mensajeros, que aquí tienen algunos de ejemplo. Y bueno, esto va a hacer que las neuronas posinápticas desarrollen espinas dendríticas para estar en mayor conexión con las neuronas que las rodean. Esto de las espinas dendríticas también ya lo habíamos visto en otra clase. Y pues como sabemos, estas va a ser un mecanismo de potenciación importante para lo que es la memoria y el aprendizaje. No sé si hay alguna duda de esto, o si se haya entendido un poco. A ver, jóvenes. Hice todo un rayadero. Sí, contéstele a su compañera. ¿Sí se entendió? O si tienen alguna duda de dónde sale algo, me dicen. Estas de aquí igual son fármacos, en donde la ketamina, por ejemplo, va a ser antagonista del receptor NMDA. Y esto quiere decir entonces que al bloquear el receptor, se va a estar bloqueando la sinapsis excitatoria. Y nos va a producir efectos de analgesia y anestesia. Pero bueno, ya no dejé que contestaran. ¿No tienen alguna duda de dónde sale o cuáles son los transportadores? No, está bien. Los receptores. ¿Sí? Bueno. Este esquemita lo pueden encontrar en el borón. Este básicamente es pues lo mismo. Vamos a ver que el papel del astrocito, que es el que va a estar en el ciclo de la glutamato-glutamina, en donde la mayor parte del glutamato de las neuronas glutaminérgicas va a ser generada a partir de la glutamina. Y pues los astrocitos van a captar la mayor parte del glutamato que es liberado en la sinapsis y lo van a convertir en glutamina. O sea, lo captan de aquí, entra, y por la enzima glutamina sintasa o sintetasa se va a convertir a glutamina. Esta va a salir, entrará entonces en la terminal presináptica y por la glutaminasa la va a convertir a glutamato y este sale y puede volver a ser recaptado, ya sea por el astrocito o por ella misma va a entrar otra vez. Eso es como básicamente lo que pasa. Y estos que ven aquí son los transportadores de cada una de las células. Y eso sería todo de glutamato. Bueno, yo les voy a explicar lo de GABA. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en la parte superior tenemos a una neurona presináptica y en este caso el glutamato va a derivar, el GABA va a derivar del glutamato de una, el glutamato se va a descarboxilar por la enzima glutamato descarboxilasa y eso es lo que nos va a producir el GABA.
Este GABA va a tener principalmente 3 vías. La primera vía, viendo la pantalla de frente, del lado izquierdo, la flechita que va arriba, esa significa que había leído que el 50% de este GABA se va a recapturar, porque a la neurona le cuesta mucha energía, mucho ATP, producir este GABA. Entonces, este GABA va a tener una vía que es la de la recaptación por la neurona. La segunda vía va a ser, en el caso del lado derecho, vamos a tener la otra vía, que es se va a ir al astrocito, perdón, y va a tener una, ¿cómo se llama? Desmetilización, se va a perder el grupo metilo que tiene, y se va a entrar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs vamos a tener el succinato, después vamos a tener el alfa-cetoglutarato, y nos va a producir el glutamato. Este glutamato se va a transformar a glutamina, y esta glutamina es como la parte, o más bien es la molécula inerte que es del glutamato, ¿no? Es la molécula no funcional. Esta después va a pasar del astrocito, va a pasar ya a la neurona, pero se transforma en glutamina para que no tenga como reacción con la neurona. En el caso ya de la función que ya tiene el glutamato sobre la neurona postsináptica, vamos a tener 2 vías. En el caso vamos a tener 2 receptores en la terminación postsináptica, un receptor GABA-A y un receptor GABA-B. El GABA-A es el ionotrópico, como ya nos habían dicho, es el que depende, o más bien es el que de los canales iónicos, y el de los metabotrópicos, perdón, es el de los segundos mensajeros, que es dependiente o acoplado a proteínas G. En el caso de los receptores ionotrópicos, vamos a tener una proteína, un canal que vamos a tener 2 porciones, 3, en el caso vamos a tener como 5 porciones, pero van a estar divididas en 3, alfa, beta y gamma. Cuando es que no puedo dibujar, pero en el espacio sináptico vamos a tener mucho cloro. Este cloro va a entrar a la célula y va a hacer que se hiperpolarice, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Nada más para explicarle lo de... Miren, aquí tengo el otro, el que les decía. Este receptor que tenemos, vamos a tener una parte, 2 alfa, 2 beta y una gamma. Cuando empieza a entrar el cloro, nuestra neurona postsináptica va a empezar a hiperpolarizarse. Esto va a hacer que ya no tengamos una respuesta a otro estímulo, entonces va a quedar como inhibitoria. Entonces, esta es una vía, va a quedar inhibitoria esta neurona. Y ya aquí en un poquito, ya lo vamos a ver un poquito más adelante en Pharma, en donde van a actuar ciertos medicamentos como las benzodiazepinas, los barbitúricos, el alcohol, y entonces, pues no sé si lo digo o me sigo. Adelante. Bueno. Usted sabe si lo dice o no. De todos modos, recuerden que lo van a ver en Pharma, ya, pero era bueno que lo mencionaras. En el caso de los barbitúricos, van a estar acoplados a la proteína A, a la porción alfa, que en este caso son los barbitúricos. Y en el caso B, en la porción beta, van a estar los barbitúricos, y en el alcohol. Este canal, dependientes de voltaje a cloro, va a depender del fármaco, o este canal lo que va a hacer es de que tiene como 2 vías, ¿no? Que el canal se abra varias veces, como no sé, de 3 a 6 veces, o que el canal permanezca abierto. Ya va a depender de en qué porción se una el fármaco. O sea, va a tener mayor frecuencia o mayor tiempo de apertura este canal. En el caso de los receptores metabotrópicos, que están acoplados a proteína G, que recordemos que la proteína G va a tener 3 subunidades, alfa, beta y gamma.
En el caso de la alfa, cuando se une el GABA, el receptor GABA aquí, en este lado, lo que va a producir en el alfa es que tenemos un alfa I, que es la inhibitoria. Entonces, lo que va a producir es que la AC significa ay, se me fue, se me fue. Hasta lo estaba repitiendo. Inhibe la síntesis del ácido... No. Adenilciclasa, perdón, sí. Va a inhibir, como es en la parte inhibitoria, va a inhibir la adenilciclasa. Y esta adenilciclasa lo que va a hacer es de que el ATP ya no se va a producir, ya no va a pasar a AMP cíclico. Y entonces este AMP cíclico lo que va a hacer es va a expulsar el potasio intracelular que está en la neurona postsináptica, lo va a expulsar al exterior. Entonces, lo que va a producir es de que otra vez la neurona se hiperpolarice, o sea, que se haga más negativa. Algo que se me había olvidado, ¿le puedes dar una anterior? Es de que en el caso de la recaptación del GABA, este GABA va a necesitar de un transportador que va a ser GABA sodio, y en el caso igual del astrocito va a depender de un transporte que igual va a ser sodio GABA. Entonces lo que va a hacer es de que va a entrar el sodio y igual lo va a arrastra el GABA. Y algo también que se me ha olvidado es, para que se libere el GABA necesitamos que la neurona se despolarice, y entonces va a entrar el sodio, el calcio ahora sí, y entonces eso hace que se liberen las vesículas de ¿cómo se llama? Del GABA. Eso hace que se despolarice. Y le puedes dar ahora sí ya la siguiente. La siguiente. Puse este esquema que es un poquito diferente, que es lo que les decía de los canales receptores del GABA del tipo A, que vamos a tener las 5 porciones, 2 alfa, 2 beta y una gamma, y estos van a ser dependientes de voltaje de cloro para que se hiperpolarice esta neurona y entonces tenga ya su parte, o más bien se haga inhibitoria. Entonces, y se me había olvidado, el GABA es el neurotransmisor más importante inhibitorio del sistema nervioso central, es el principal. Y la siguiente. Pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda sobre el GABA. Y sobre el GABA y glutamato, ¿no hay dudas, jóvenes? Creo que no. No. Bueno, nada más, si me permiten nada más ponerles algo. No, creo que si les quedó claro no tengo que decir nada, nada más mencionarles un poquito lo que es déjenme ver déjenme ver si tengo todavía mi presentación. Se partió, ahorita la veo. Es que nomás para unificar lo que dieron sus compañeros, porque me parece importante aquí. ¿Por qué les dejé estos dos? Porque